Bueno, gracias por invitarme a estas jornadas. Yo pienso, ya he dicho ayer, he dicho hoy, tanto en la presentación de las jornadas en Aría como al final, en la pequeña intervención inesperada que tuve en el debate, como ahora, porque Pedro me ha obligado a hablar, ¿no? Yo no quería hablar sino hasta este momento, ¿no? Y evidentemente hablar sobre un tema, sobre un asunto, yo pienso que es relevante para Canarias, ¿no? Y luego también que está como en una especie de un eslogan, una especie de un subtítulo en estas ponencias, ¿no? En estas jornadas, ¿no? Recuperar el mensaje de Manrique, ¿no? Recuperar el mensaje de Manrique. Bueno, yo nunca leo porque no sé leer en público, ¿no? Yo pienso que la lectura es un ejercicio íntimo, ¿no? Un ejercicio en que hay que desnudarse para entender el conjunto de palabras que están acumulados en un libro, ¿no? Pero como tengo una cierta predilección por el cine también, hago documentales y guiones para películas, ¿no? Muy malos, pero evidentemente cuando uno se empeña en hacer cosas, pues las hace, ¿no? Al margen de los resultados que pueda tener. Bien, entonces voy a empezar con un flashback. Y voy a leer unas conversaciones que tuve con Manrique. No voy a leer todas las conversaciones, sino unos extractos, ¿no? Unos extractos porque el sentido que le voy a dar a esta modesta intervención, evidentemente, es el mensaje, no el estudio de la obra, porque ya el estudio de la obra supondría pues un proceso dilatado, muy complejo también, muy interesante, creo yo, pero el mensaje. No creo que la obra de Manrique pues, tenga avisos certeros de conservación, porque a diferencia de otros patrimonios, ¿no? La obra de Manrique no está considerada patrimonio, desde el punto de vista de la declaración de cada una de las obras y el conjunto de las obras que existen en Lanzarote, ¿no? Esto sí parece sorprendente, ¿no? Cuando hay obras de Manrique fuera de la isla de Lanzarote, no hay obras de Manrique. Toda la obra de Manrique que está fuera de la isla de Lanzarote ha sido declarada bien de interés cultural. Y la obra que existe en Lanzarote, ninguna obra todavía ha sido declarada bien de interés cultural, ¿no? Con lo cual aquí debe plantearse primero una sorpresa, ¿no? Y luego una sospecha. Si esa obra de Manrique, que es el principal reclamo turístico de la isla, no se requiere ser protegida debidamente por esa masificación turística, debidamente por esa alternancia de turistas que ustedes saben que, mejor que yo, la cifra de turistas en esta isla es desorbitada, ¿no? Yo no sé, evidentemente no soy especialista para plantear soluciones a esto, pero lo que sí sé es manejar datos, ¿no? Y unos datos que dicen que esta isla tiene 150.000 habitantes, que recibe millones de turistas al año y que en los solamente 2 últimos meses, ha recibido 500.000 de turistas, ¿no? Decir que el fenómeno turístico es un fenómeno global, es un fenómeno de la crisis civilizatoria en la que vivimos, por supuesto, ¿no? Pero, evidentemente, tenemos que, en esta decrepitud del planeta, en esta situación de emergencia social,
yo creo que todavía el mensaje de Manrique sigue más vivo que nunca, sigue muy latente, ¿no? Precisamente porque el mensaje, Manrique, aunque siempre se haya él mismo, se consideró pintor, yo creo que no solamente fue pintor, su ejercicio era la pintura, incluso yo creo que el argumento fundamental de su obra plástica es la pintura, pero su obra tiene unas connotaciones sociales, históricas, antropológicas, económicas, es decir, de mucho alcance, ¿no? De una enorme dimensión. Hay un Manrique, vamos a hablar de un Manrique que intenta crear, y yo creo que lo consigue, un proceso de arraigo, de identidad, y un Manrique que después de sus viajes por Europa y su estancia en Nueva York, participa activamente en las tendencias más modernas que en esos contextos se estaban desarrollando y que luego él aplicó a este territorio, ¿no? Yo diría, y eso todos lo aceptamos, ¿no? Hay un Manrique, es decir, mejor dicho, hay un Manrique del antes y después, del año 66, que es cuando se establece de forma definitiva en Nueva York, y hay una Lanzarote también del antes y después, que es precisamente cuando Manrique se establece a partir del 66 en Nueva York. Bien, ese flashback al que antes hice referencia lo voy a leer, o lo voy a mantener con una serie de palabras. La denuncia y la protesta siempre es positiva y válida cuando va cargada de razón y como recuperación de lo justo. La tolerancia de todo un pueblo, el canario, resignado ante los caprichos y la hediondez militante de los responsables políticos y de los especuladores del territorio, deben tocar su fin. Son los especuladores los asesinos del pensamiento, los que nos ha conducido a la confusión, al desencanto y a la desesperanza de un futuro suicida. Esto Manrique lo dijo en los años 70, ¿no? Y ese es el Manrique que evidentemente nos interesa resaltar para esta ponencia, debido a los objetivos de la ponencia, ¿no? Pero no podemos analizar un Manrique a partir de los 70 sin establecer algunas pautas de comportamiento o de una situación general que se proclama precisamente con su obra inicial, con su obra a partir de los 50, ¿no? Es una obra, la de los 50, una obra que tiene como trasfondo una utopía. Claro, tenemos que entender o que tenemos que valorar el concepto de la utopía, ¿no? La utopía no es una cosa o un concepto de algo que no se puede realizar. La utopía puede ser y debe ser un sueño, pero realizable. Cuando ese sueño se hace realizable, evidentemente esa utopía ha sido posibilista, es decir, se ha hecho la utopía, se ha generado la utopía. Y la utopía de Manrique, voy a abreviar con 3 conceptos, ¿no? Los griegos decían, primero, entre otras cosas, ¿no? Habla, quiero escucharte. Hablaba a quien le preguntaba y dice, eres una bella persona. El concepto de lo bello no era el mundo exterior. El concepto de lo bello partía desde el interior. Ese concepto de lo bello se ha ido transmutando con el paso del tiempo, ¿no? Y con el paso del tiempo hay un concepto en la estética del romanticismo que es, si la luz del individuo está en el interior, lo que ve
a través de esa luz, se transforma en belleza. Y la obra de Manrique, desde ese punto de vista, yo creo que es bella, es una obra singular, porque es una obra que surge al mismo tiempo de la degradación al menos del mapa urbanístico y social que se genera en la península, ¿no? Sobre todo, Claudio aludió antes a Benidorm. Benidorm es el prototipo. Tengo una imagen de Benidorm y también, evidentemente, de los centros llamados turísticos en Canarias, ¿no? Vamos a ver en qué medida, al tiempo que se hace eso, Manrique hace otra cosa. Y esa obra de Manrique, una obra que está totalmente vinculada con la naturaleza, es el artista el que no interviene en la naturaleza. Como se suele decir, por ejemplo, que Manrique es un artista de land art porque trabaja en la naturaleza. Yo no creo eso. El land art son actitudes, los artistas trabajan de una forma efímera, son obras efímeras y que tienen una actuación estética en el territorio y luego desaparecen esas obras, ¿no? Quizás la obra de land art que tiene una connotación en ese sentido es la espiral de Robert Smithson, ¿no? Sin embargo, Manrique no trabaja con la naturaleza. Yo he llegado a pensar que Manrique es la propia naturaleza, debido a ese concepto estético de la cultura alemana. Bueno, conocí a Manrique a principios de los 70, ¿no? Tuve la ocasión de vivir grandes aventuras de la vida, ¿no? La vida es la gran aventura, ¿no? Y me enseñó muchas cosas, ¿no? Yo lo considero como uno de mis maestros, aunque esa palabra pueda parecer excesivamente académica, pero sí, es una persona que me enseñó a ver, me enseñó a apreciar, me enseñó a valorar lo hermoso de la naturaleza y lo insignificante de las cosas que no tienen sentido, ¿no? Como la vanidad, el orgullo, los celos, las envidias, esas cosas viles del propio ser humano, ¿no? Entonces, en relación con esto, yo no estaba presente en este suceso cuando se estaba cometiendo las obras de los Jameos del Agua, pues sus cinco magníficos, ya luego diré quién, ¿no? Fueron a visitar la obra. Aquella obra requería, era un espacio desnotado, casi todos los espacios, fundamentalmente el jardín de cactus y los Jameos del Agua, eran vertederos donde había tremendas basuras, ¿no? Recuerdo que en los Jameos estuvo 6 meses limpiando el lago Chico de animales muertos, ¿no? Y que Manrique en una tarde-noche se perdió. Su espíritu era así, impulsivo, enérgico, y los cinco que le acompañaron, pues no se dieron cuenta de que Manrique no iba con ellos, ¿no? Manrique confesó, nos dijo luego, ¿no?, que ha sido la mejor noche de su vida, ¿no? Dormir en el propio Jameo, en la oscuridad de la noche, ¿no? Esa creencia en la naturaleza, a esa creencia en la naturaleza, se une su creencia en el cosmos, ¿no? Era habitual en Manrique, ¿no?, mirar las estrellas, tenía una lectura precisa de los astros y las estrellas en el firmamento. En ese sentido, yo a veces les decía que es un artista del finito, ¿no?, más que del infinito, del finito, ¿no? Y él me decía que no entendía lo que yo decía. Él no me presentaba nunca como un profesor, me presentaba como un poeta y yo evidentemente no soy poeta, ¿no? Lo que sí, eso lo digo en un libro al final del libro que se ha publicado recientemente,
que cuando murió, murió Manrique, pues se me acabó la poesía, ¿no? Se me acabó la poesía porque era una persona con la cual incluso conviví en los últimos meses de su vida, organizando una exposición que me dio la posibilidad de organizar en el marco de la Expo 92 y que clausuramos 10 días antes de su fatídico accidente, ¿no? Hay muchas cosas por las que creer en la vida, ¿no? Muchas cosas, ¿no? No solo una. Evidentemente todos creemos en lo que creamos necesario, ¿no? Yo creo en Manrique. Igual que creo en Mar, igual que creo en Bakunin, igual que creo en Woody Allen, igual que creo en Groucho Marx o igual que creo en las manzanas de Cézanne. Creo en él porque el mensaje sigue vivo. Y yo creo que es un mensaje actualizado, pero yo creo que para entender el mensaje, o al menos cómo se genera ese apego, esa vinculación de Manrique con el territorio, con lo insular, hay como una serie de precedentes. Por supuesto que, como se decía antes los compañeros, ¿no? Que hay un turismo desde el siglo XVIII y XIX, un turismo de viajeros. No me creo mucho el impacto de los 5 días de estancia del científico alemán no me acuerdo el nombre ahora, Humboldt, que son solo 5 días y parece que se dimensiona. Se ha dimensionado, creo, pero sí que era un turismo singular, ¿no? Sí creo también en la estancia por supuesto, de Sabino, de Barquer-Huet, de Sabino Berthelot, me refería, y de otros científicos y naturalistas, de otros estudiosos por nuestra cultura aborigen, ¿no? Pero yo quiero encarzar el mensaje de Manrique fundamentalmente a partir de los años 30, porque en los años 30 hay una serie de referencias que yo creo que son interesantes para entender cómo se interviene en el territorio y cómo se interviene desde un punto de vista del reclamo turístico. En ese reclamo turístico yo establezco, ya dije que no soy muy especialista en ese tema, ante los grandes doctos que me acompañan en estas ponencias, ¿no? Pero hay un proceso de arraigo en Manrique, hay un proceso de identidad. Ese proceso de identidad yo creo que parte de dos vertientes, dos artistas. De los años 30 en Canarias es una de la década más deslumbrante de la cultura canaria. No hay, o existen pocos lugares en Europa donde se haya desarrollado el concepto de la vanguardia, ¿no? Los años 30 fueron muy importantes desde 2 puntos de vista, ¿no? Primero, todo el desarrollo de la vanguardia que tiene lugar en Santa Cruz de Tenerife, fundamentalmente con la crítica literaria de Domingos Pereminit, con Eduardo Westerra, fundamentalmente, la revista Gaceta de Arte, y luego en Gran Canaria con el florecimiento de la escuela Luján Pérez, con unos artistas que también manifiesta ese sentido del arraigo, ¿no? Entonces, Manrique tiene un modelo estético, un modelo artístico. Ese modelo es Néstor. No, él siempre decía que su maestro plástico era Néstor, ¿no? Claro, pero yo creo que no solamente Néstor era su modelo, su referencia en el mundo plástico. Néstor fue en la cultura contemporánea, a partir de los años 30, quien primero se interesó, vamos a llamarle, por una reinvención del territorio. Y en esa reinvención del territorio tiene mucho sentido la obra que realiza, por ejemplo, para el pueblo canario, que luego colabora junto con su hermano Miguel Martín Fernández de la Torre,
y realizan bueno, una serie de atractivos que tienen por objeto reclamar turismo, ¿no? Bueno, además de Néstor, evidentemente, como dije antes, la Escuela Luján Pérez, ese asentamiento de un prototipo de la imagen de la canariedad, ¿no? Santiago Santana, un artista de la Escuela Luján Pérez, no voy a insistir sobre estas cuestiones, pero sí en este proceso, vamos a llamarle de arraigo de la entidad, pasamos a otro proceso, que es el proceso de la atracción turística. Y esto se genera por la política de paradores, fundamentalmente en el año 38. El primer parador es en la Sierra de Gredos, ¿no? Y luego suceden una serie de paradores en el ámbito insular, ¿no? El gran parador, el primer parador cronológicamente que se realiza es el parador de Tejeda, donde tiene una intervención Néstor junto con su hermano Miguel Martín Fernández-Torre, y hay también en este parador hay como un interés de engarzar un centro turístico donde está rodeado de un paisaje singular, el paisaje de las cumbres de Gran Canaria, ¿no? Luego pasamos hacia otro modelo, ¿no? En ese reclamo turístico, ¿no? En ese reclamo turístico, del desarrollo turístico, hay también en la política del manto económico, de la posguerra civil, pues hay hoteles que se regeneran, se amplía, incluso se quintuplican el número de plazas en relación con el número de habitantes. Es decir, esto ya estaba planteado desde esa idea, ¿no? Por ejemplo, así ocurre con el Hotel Mensay, una obra de Rumedo Armas, magnífica, o bien con el Hotel Santa Catalina, no tengo imagen, pero el Hotel Santa Catalina no es un hotel nuevo en aquel momento, sino era un hotel que se regeneró debido al asentamiento de los ingleses y era un hotel inglés, ¿no? En el año 50, esta es lo que quiero indicar, ¿no? Año 50. Y además estamos en un lugar donde Manrique fue secretario de esta entidad. Esto no era un Real Club Náutico, era el casino de Arrecife, que se trasladó luego a este lugar al ser expulsados los miembros del casino de un convento situado en la calle principal, en la Marina Principal. Y en los años 50, Manrique realiza junto con Enrique Marrero Regalado, que es el autor del Parador, yo pienso que Manrique realiza una obra extraordinaria, ¿no? Ese proceso de identidad que hemos visto heredado de Néstor y de la Escuela Luján Pérez, ¿no? Y en este proceso de identidad me parece que hay dos conjuntos de murales que marcan una dirección concreta del arte de Manrique en estos tiempos, que es los murales del antiguo parador, todavía a escasos metros lo podemos ver de este lugar, y luego el mural que hizo para decorar el aeropuerto de Guasimeta, ¿no? Que es un excelente mural, pero ahí se percibe que la temática sigue siendo la misma que este mural, o que estos murales, pero hay un interés por el cubismo que desde otro punto de vista que ahora no nos interesa desarrollar debido a la importancia o la significación de la jornada, pero sí quiero que reclamen la atención sobre estos murales, ¿no? Son en la parte superior la alegoría de la isla, que se encontraba en la cafetería, en la antigua cafetería del Parador, y los tres murales restantes que hacen referencia al viento, a una escena de pescadores y a la vendimia, ¿no? Claro, por un lado es una alegoría de la isla, lo que vemos, ¿no? Son esas imágenes heredadas de esa escuela pictórica desde Néstor
hasta algunos intérpretes de la escuela de Luján Pérez, con esas formas rotundas. Manrique tuvo problemas con la censura con esta imagen. La imagen femenina estaba desnuda y el día que se inauguró le obligaron los miembros del régimen a ponerle una especie de una pintura que Manrique lo realizó imitando la piel de cabra, ¿no? Pero si esta es las referencias del volcán, el campesino, elementos arquitectónicos, elementos de la cultura ancestral, en los tres murales que estaban ubicados, están ubicados en el restaurante, ahora cumple otra función, creo que es la biblioteca, ¿no?, de la UNED. Bien, ahí está el viento, como decía Pedro esta mañana, no lo podemos negar, el viento, ¿no? Pero el viento es una constante en la isla de Lanzarote, ¿no? Y no solamente es el viento vinculado con los sistemas agrarios, el viento vinculado con las formas tradicionales de vida, sino el viento también se convierte, es un elemento de la propia naturaleza, ¿no? Y la obra de Manrique gira en torno a esa elementalidad de la naturaleza, ¿no? Viento, aire, fuego, y de ahí se entiende, por ejemplo, que una de sus grandes obras sean los móviles, ¿no? Los móviles que están diseminados por la geografía de la isla, ¿no? En segundo lugar, porque él entiende que la isla de Lanzarote es la isla no solamente del campesino, sino la isla también de los pescadores, los pescadores y los campesinos, ¿no? Y la vendimia, evidentemente como un sistema ya arraigado desde hace mucho tiempo y que hace referencia a un elemento tradicional, a un monocultivo, incluso que en ciertos periodos de Canarias actuó como un monocultivo, fundamentalmente en épocas anteriores. Y me refiero en concreto, por ejemplo, a la cultura del vino y en Lanzarote, y en Tenerife, cuando desde Tenerife era exportado el vino y era saltado, incluso por Shakespeare, ¿no? Era un producto que se demandaba en Europa, igual que anteriormente fue la caña de azúcar, cuyos mayores consumidores eran los Países Bajos, el gran imperio de los antiguos Países Bajos, ¿no? Bien, Manrique entonces hace una alegoría en estos murales. Hay unos murales anteriores a estos del año 50, son los murales del año 45, creo recordar, que son los murales que se descubrieron hace unos 20 años, más o menos, en el antiguo casino, en la antigua sede de este lugar, en el casino de Arrecife, ¿no? Bien, este es el proceso del arraigo, este es el proceso de la atracción turística, que no tiene nada que ver con lo que se generó, y aquí es lo que quiero, evidentemente, desarrollar el mensaje de Manrique a través de estas imágenes y de estas propuestas, ¿no? Bien, lo que vemos en la parte superior es el prototipo del desarrollismo económico de los años 60. Benidorm. Un modelo arquitectónico, urbanístico y un modelo de implantación social, porque fue un modelo implantado por el régimen, el modelo de Benidorm. Pero ese modelo no solamente se inició en Benidorm, pero prácticamente generó una mancha arquitectónica por todo el Mediterráneo, de cemento, de caos, de masificación, de alteración del ecosistema natural, ¿no? Y se imitó en toda Canarias, a excepción de Lanzarote. Pero que luego eso no impidió que en Lanzarote se desarrollaran otros modelos similares, ¿no? Y un modelo similar es la imagen que está al lado de Benidorm, que es Costa Teguise. Esto es el producto de un
de una intervención de la especulación. Estos terrenos fueron comprados en su momento por Guy Vandal, ¿no?, a un precio irrisorio, y que luego, como Pedro bien sabe, se quintuplicó el valor y se hizo una inversión especulativa en la cual participó activamente la empresa Río Tinto, ¿no? Y que luego, bueno, Manrique ahí intervino en la medida de sus posibilidades. Manrique ahí, en este lugar, realizó el pueblo marinero. Manrique también en este entorno, pues, alentó a la empresa a que el tendido eléctrico fuese subterráneo. Y Manrique luego, bueno, junto con Fernando Higueras como responsable del Hotel Salinas, hizo un edificio arquitectónico admirable que fue Premio Nacional de Arquitectura en el año 79, y Manrique intervino con una serie de intervenciones, bueno, una serie de trabajos memorables, ¿no? Siempre que hablo del el Hotel Salinas y la obra de Manrique, sin duda alguna, desde mi punto de vista, es el gran mural de piedra apelmazada de la Cantera Roja, que luego incluso desarrolló, y algunas obras han desaparecido de este lugar, ¿no? Digo, de este lugar, de esta isla, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que otro mural de piedra apelmazada, memorable, estaba situado en el hall del hotel, del Gran Hotel, y ya no existe, esa obra de Manrique. En realidad, la obra de Manrique ha sido robada, digo, la obra de Manrique en Arrecife, ¿no? Porque robada a la ciudadanía del Parque y las Canarias no queda nada, prácticamente. De los jardines del Salinas no queda nada. Se empeñan las autoridades en que, en vez de recuperar algo, ¿no?, pues lo que hacen es que el coche se apodere de ese tramo de vía. Otra obra de Manrique maravillosa, porque también Manrique intervino en el espacio público de Arrecife, fue la Plaza del Hospital, un hospital realizado por Eduardo Cáceres entre los años 70-71, otra de las personas que colaboró con César Manrique, y la Plaza del Hospital en Arrecife se encuentra totalmente desarticulada, ¿no?, entre otros espacios, ¿no? Pero la gran conquista de Manrique, como luego veremos en Arrecife, no tiene parangón. La fundación del Almacén como centro de cultura, de reflexión y centro de defensa del patrimonio natural. Luego les leeré un breve texto de César Manrique que sale a partir de la fundación que él crea de defensa del patrimonio en el Almacén. Y en el mismo año, el 74, él publica otro libro paradigmático, que es la puesta en valor todavía de ese patrimonio cultural, que es Lanzarote, Arquitectura Inédita, y 2 años más tarde realiza un museo en Canarias que no tiene, es decir, desde el punto de vista del Museo Internacional, enclavado en el castillo de San José, ¿no? Por tanto, Manrique no solamente aborda en los años, a partir del 66, cuando regresa a Nueva York, no aborda otro modelo, que es el que vamos a ver ahora, un modelo que descansa, siempre se ha hablado, en un proyecto. No hay proyecto, desde el punto de vista de que no es un proyecto preconcebido. Digo, la obra de Manrique va surgiendo a medida que la naturaleza le ofrece la posibilidad del encuentro, y él interviene en lugares propicios para ello, ¿no? Propicios para ello, y que supone en el mundo, no valoramos a César Manrique en su justa medida, por favor. En el mundo no hay un territorio igual. No hay un territorio que haya sido la imagen opuesta a esta aberración. Y esta imagen es una imagen que poco a poco va tomando sentido. Es decir, ¿es un proyecto de la obra de Manrique? Como proyecto de obra espacial no lo es, pero sí es un proyecto pensado para canalizar el turismo.
Es un proyecto, es una utopía que descansa desde mi punto de vista en Campanella y los mitos del Renacimiento, la Ciudad del Sol, en Palmanova y Aforcinda, pero de esto no voy a hablar ahora. Pero sí es un proyecto de que su sueño no era compartido. Se ha dicho que su sueño fue compartido. No, el sueño de Manrique no era compartido a nivel social. Había una acritud por parte de la ciudadanía a lo que Manrique estaba realizando. Incluso se decía que era mejor invertir ese dinero público en hospitales, en escuelas. Bien, esa era vamos a llamarle, el espíritu ciudadano en ese momento. Han habido personas que las conozco, que opinaban eso y que luego de la muerte de Manrique opinaban lo contrario y lo manifestaban. Bien, entonces, ¿qué era Lanzarote a la llegada de Manrique? Había una planificación del territorio, o más que planificación, porque no creo que se pueda hablar de planificación, había unas necesidades que cubrir para el desarrollo turístico, para la promoción turística de la isla. En los años 50, él le propone a José Ramírez Cerdá que Lanzarote fuese dedicado lugar de interés turístico. Fue aceptado. Él, estando en Nueva York en los años 64 y 65, antes de su regreso, le decía tanto fundamentalmente a su amigo, ¿no? A su amigo de la infancia, a su amigo de la escuela, ¿no? A José Ramírez Cerdá, que tenía un sueño que realizar en Lanzarote, que tenía que revertir ese sueño en Lanzarote. Incluso cuando se encontraba con otro artista que merece también una gran atención, un gran centro de atención, un gran artista lanzaroteño, Pancho Lasso, en los domingos por la tarde, cuando se reunían en Madrid, decían que los dos tenían algo que hacer en Lanzarote, tenían una función social que hacer en Lanzarote, ¿no? Bien, esa función social la realizó Manrique. Pero Lanzarote no tenía carreteras en ese momento. Carreteras me refiero del interior, no tenía pistas. No podía, había que satisfacer una serie de infraestructura para vincular esas carreteras con las posibles obras de Manrique, ¿no? Incluso esas carreteras se llevaron a cabo y el último tramo era el tramo desde Ye a la batería de Río, no se existía todavía el mirador del Río, y a ese tramo se le llamó pista turística. Luego, evidentemente, el problema del agua, el problema de la luz, todo eso se fue estudiando, se fue canalizando. Y también, para llegar turistas, evidentemente había que adaptar la pista de aterrizaje del aeropuerto de Huesimeta, porque era pequeña y era de tierra. Bien, todo esto se fue gestando gracias al ímpetu del artista. Pero el artista tuvo que recurrir a quién podía solucionar estas infraestructuras. Evidentemente, siempre es el dilema, ¿no? ¿Y si el artista no tuviese ese apoyo? Pues posiblemente no hubiese hecho la obra. Pero los políticos de entonces pues no hubiesen hecho la obra sin ese aliento de Manrique, porque ellos, evidentemente, algunos me confesó incluso, por ejemplo, Soto, que escuchaban a Manrique y él creían que estaba loco por esa idea de lo visionario. Por eso Manrique no fue un hombre de su tiempo. Manrique fue el hombre de todos los tiempos y el hombre del futuro. Eso hay que reivindicarlo. Él pensó en el futuro. Y cuando vio que esto se iba de las manos, es decir, Lanzarote, él dijo, esto se va a convertir en una marabunta. Y eso lo dijo él en vida. Por tanto, esa
ese colapso de que se hablaba ayer ya estaba planteado. Planteado porque el desarrollo de la obra de Manrique, que él llamó en principio centros turísticos y que luego, a propia petición de él, se denominó luego centros de arte, cultura y turismo, fue Manrique quien denominó estas estructuras arquitectónicas o espaciales en Lanzarote. Él encontró el apoyo no solamente de José Ramírez Sardá, que fue fundamental, ¿no? José Ramírez Sardá fue, como ustedes saben, alcalde de la ciudad y presidente del Cabildo. Sí, encontró alguien que hay que reivindicar, no solamente porque sea un anarquista como yo, sino porque increíblemente había un miembro del anarquismo, Antonio Álvarez, que llegó reclamado, no reclamado, sino que José Ramírez Sardá lo conoció como dependiente de una farmacia y era una persona instruida, políglota, le gustaba la ópera, sabía, entendió el mensaje. Él era, vamos a llamarle, la persona culta. La persona culta que luego José Ramírez Sardá canalizó, encontró las ayudas necesarias para realizar su obra fuera de Canarias. Eso fue también una tarea muy fatigosa del propio Ramírez Sardá. Y luego tuvo la posibilidad, Manrique, que primero había un maestro de obra, Manuel Morales, que fue quien realizó, junto con Marrero Regalado, la Plaza de las Palmas, Luis Morales, su hijo, que fue prácticamente el maestro de obras que entendió perfectamente el sentido tradicional de la obra de Manrique. Luego, por supuesto, Fernando Cáceres, en menor medida Luis Higuera, porque Luis Higuera nunca perteneció Fernando Higueras nunca perteneció al Cabildo. Jesús Soto es una persona que también tiene un capítulo especial que hay que reivindicar, porque la obra de Manrique, esta es la cuestión, es inclusiva. Cuando digo inclusiva, quiero decir, es una obra colaboracionista, de artistas que colaboran. Manrique da las ideas, los otros ejecutan. Y en algún caso, los otros, los cuatro que he citado, más Ildefonso Aguilar, que es el que le aplica un sentido musical, cuando crea la música para los jameos o la música para la Ruta de los Volcanes, es una música que tiene mucho que ver con los ritmos de la naturaleza y que tiene mucho que ver. Ildefonso Aguilar no solamente fue fotógrafo, fue un gran músico desde su juventud, pero tuvo una relación muy estrecha con un artista, Brian Eno, que fue invitado, estuvo aquí en Lanzarote, y con otro artista músico, un suizo, Andreas Wollenweider, que también influyó decisivamente en la obra musical que Ildefonso Aguilar realiza para los jameos. Bien, las carreteras, y esta es 3 obras de Manrique. Jameos del Agua, Mirador del Río, Jardín de Cactus. Claro, si vemos estas obras y necesariamente tenemos que contraponerla con aquella aberración de Benidorm y los centros turísticos, vemos que el modelo es distinto. El modelo es distinto, pero eso no quiere decir que el modelo ese subsista. El modelo aquel fue distinto. Y Manrique se convierte entonces como un hermeneuta de la naturaleza. Y esa relación entre el espacio, los espacios recuperados, los espacios emocionados, los espacios que indican el ritmo de la naturaleza de Lanzarote, porque los espacios, hace un par de días, National Geographic ha designado la obra de Manrique, el restaurante de Timanfaya, como la mejor obra asociada al paisaje natural.
Claro, en esa obra hay que destacar también la labor de Soto, que resolvió los problemas térmicos, ¿no? Y también la obra de Eduardo Cáceres, ¿no? O, por ejemplo, miren esta maravilla, ¿no? Es que este es el restaurante de la Montaña del Fuego y luego la Cueva de los Verdes. La Cueva de los Verdes, por favor, es de Manrique. La Cueva de los Verdes es de Manrique. No es el autor físico el que, es decir, vamos a ver, Soto es el que hace la obra, pero Soto hace la obra a instancias de Manrique. Y no tenemos que olvidar que cuando Soto hace la iluminación de la cueva, cuando Manrique regresa de Nueva York, hay un gran enfado entre Soto y Manrique, porque Soto no obedeció a Manrique. Y entonces Manrique le dijo a Pepín Ramírez que Soto vaya a las cuevas de Nerja. Esta es la referencia. Y a partir de ese momento, Soto era un electricista de Fuerteventura que recuperó, porque cuando se adapta la cueva, Manrique dice, necesito un electricista. Y Luis Morales conocía a Soto. Soto trabajaba en una empresa de electricidad y es a partir de este momento cuando se integra en el equipo de Pepín Ramírez, en el equipo del Cabildo, y que Pepín Ramírez, debido a esta obra, César se manifiesta que hizo una gran obra Soto y es nombrado director artístico del Cabildo, ¿no? Y es esta obra, esta imagen, mejor dicho, donde están los 5 magníficos. Claro, falta uno. Está Manrique, pero si vemos, está Antonio Álvarez, Luis Morales, César Manrique, Pepín Ramírez y Soto. Claro, falta uno. El otro que falta es el que está haciendo la foto, que es Ildefonso Aguilar, ¿no? Es él el que está haciendo la foto, porque su función primordial, cuando es contratado por Ramírez Cerdá, no es hacer música de los centros, es fotografiar la obra de los centros. Y además, Ildefonso Aguilar no solamente fotografió, hizo música, sino que intervino también en el monumento al campesino. Perdón, en la casa del campesino, no en el monumento al campesino. Y estas son las obras que hice referencia antes, realizadas por Manrique, años 74-76. El almacén, era tan transgresor como Manrique lo era, que a la semana de inaugurarlo se puso un cartel en la puerta, cerrado por orden gubernativa. Y Manrique puso, desconocemos las razones. Es decir, todavía, luego hubo una segunda época del almacén. El primer director fue Bucarelli, el italiano. El almacén también fue cofundado con otra serie de artistas, con Pepe Damaso, con otros artistas. Y luego esto. Esto sí que entra ya, es decir, en lo que se ha convertido Lanzarote desde hace mucho tiempo, ¿no? Manrique, en la parte superior, pues dirigiendo la atención hacia Torreta. Manrique, en la parte inferior, en una reunión de la Asociación Ecologista El Guincho, que ha sido un modelo no solamente para Canarias, perdón, para Lanzarote, sino para Canarias. Recuerden que Manrique, cuando fue reconocido como premio Canarias, no fue a recoger el premio. Recogió el dinero y se lo entregó al Guincho. O sea, otra actitud de rebeldía. Y luego, en ese César Manrique, momento para parar. Esto es un manifiesto de la Fundación. La Fundación ha defendido y defiende la obra de Manrique. Hay una idea equívoca sobre todo esto. Participó de forma activa en la moratoria y ha tenido 200 juicios, más de 200 juicios con empresas especulativas. Hemos ganado, digo hemos porque soy asesor, yo no soy nada de la Fundación, solamente asesor, nada más.
porque César Manrique lo quiso, y se ha ganado 180 de los 220. Es decir, que toda la conservación del territorio, ayer se planteaba, lleva un proceso de judicialización. Claro, ¿quién puede mantener esto? A veces los grupos ecologistas desisten porque no pueden pagar abogados. Claro, la Fundación sí que es un órgano independiente en el sentido de que no recibe dinero ni del Cabildo ni del Gobierno de Canarias. Sigue siendo independiente y eso era una de las propuestas de Manrique. Es decir, no podemos recibir, no podemos optar por una ideología política, tenemos que defender nuestro territorio. Bueno, lecturas sobre este tema se pueden presentar, plasmar, ¿no? Pero este Manrique, que es lo que me interesa sobre todo, por ejemplo, en este manifiesto que está en la imagen de la parte superior, ¿no? Bueno, él publica el día 15 de junio del año 84, protección, se llama así, protección a espacios naturales. Y él había fundado un círculo ecologista de Lanzarote llamado El Almacén. Y entonces, ante el Plan Especial de Protección y Catalogación de Espacios Naturales de Lanzarote, bueno, él escribe 8 puntos. En ese Plan Especial de Protección no se incluía la Jeria. No se incluyó la Jeria. Esto está escrito. No se incluyó la Jeria. Segundo, no se incluyó el Malpaís de la Corona. Tercer punto, tampoco se hizo alusión a la zona del Papagayo. Cuarto punto, tampoco a los islotes del norte de Lanzarote. Quinto, los bajos de los riscos de Famara. Siguiente, los malpaíses de Tinajo y de Yaiza. Último, el espacio denominado entonces el Golfo, los Hervideros. Y por último, se había dejado de este plan Montaña Bermeja. Esto es un artista. Esto es un artista comprometido. Es un artista que le hemos guiado a que fue el primer artista español que practicó el activismo. No hay otro. Por eso he dicho de la dimensión universal de Manrique. Tiene una obra de dimensión social, pero es una obra que él se da cuenta del desbarajuste que existe poco a poco en este territorio y que hay un poder y hay poderes fácticos que son los especuladores que están proclamando de forma gradual el desastre de Lanzarote. Claro, ¿es Lanzarote en la actualidad lo que César había soñado? No, la utopía se ha desmoronado. La utopía se ha desmoronado. El sueño compartido inicialmente, ¿cómo se explica que fue compartido por la ciudadanía? No es normal. No es normal que un artista muera y que las honras fúnebres se hayan celebrado en la iglesia de San Ginés. Por cierto, como era agnóstico, no fue a la capilla mayor, sino el cura lo desvió a una capilla lateral para hacer las honras fúnebres, y luego el féretro desde Arrecife a Aría, donde él quiso ser enterrado, estaba flanqueado por gente humilde que tiraban flores. Ese es el sueño compartido. Ese es el reconocimiento del pueblo a un artista que les cambió la vida. Pero esa militancia no solamente se indica por manifiesto, sino esa militancia en el activismo que tiene lugar, por ejemplo, no sé si en la imagen anterior, sí, abajo está el Caletón Blanco. El Caletón Blanco que pertenece a una zona del Malpaís de la Corona y que el Ayuntamiento de Aría, de entonces, quería vender a una multinacional francesa
para construir un gran número de camas en el propio Malpaís, 1.800.000 metros cuadrados. Iba César Manrique a esos plenos y lo echaban porque no paraba de hablar y porque luego decía tanto la gente como el alcalde entonces que no tenía la potestad de alzar su voz porque no era ciudadano de Aría. Claro, no se hizo porque la empresa francesa, que al mismo tiempo hubo otra empresa alemana que quería, al mismo tiempo, construir otro aparataje urbanístico en Mala, también se paralizó esa cuestión, y Manrique participó activamente, por ejemplo, en la célebre intervención de manifestación de los pocillos, ¿no? Y luego, como son las dos imágenes que aquí vemos, pero vemos que si Manrique es otro, hay una conciencia, evidentemente, más actualizada de la obra de Manrique. Y yo creo que hay una conciencia del mensaje de Manrique por esta decrepitud del planeta en el que estamos viviendo, por esta crisis civilizatoria, es decir, coge más valor su voz, ¿no? Y entonces, bueno, hay instituciones como la propia universidad, a la que me honra pertenecer, ya llevo muchos años dando clase en ella, 43 años, ¿no? Bueno, y he propuesto a distintos rectores que Manrique tenía que ser designado con la mención, con la mejor mención que la universidad podía otorgar, ¿no? Siempre encontraba rechazos, ¿no? Porque no se entendía lo de Manrique hasta que, por suerte, nuestra querida amiga Pedro y quien les habla, Rosa María Aguilar Chinea, que sigue siendo rectora hasta el día 27 de este mes porque no ha ganado las nuevas elecciones, pues le concedió la máxima distinción a César Manrique a título póstumo, que es la medalla de honor, y que fue a recoger el propio presidente de la Fundación César Manrique, ¿no? Bien, esto puede ser un reconocimiento, y es un reconocimiento institucional, pero vean la otra imagen, ¿no? La que está al lado, ¿no? Pone ahí Aulario César Manrique. Eso es una propuesta de un grupo de jóvenes estudiantes que plantearon en claustro universitario que el aulario debería llevar el nombre de César Manrique, ¿no? Este es el reconocimiento de una parte de la academia. Evidentemente la academia en general ante el turismo y ante otros temas sociales, pues a veces no se manifiesta como se debía manifestar, ¿no? Y cuando sale la manifestación es esto. Es decir, esto ocurrió hace apenas un año y medio, no recuerdo muy bien. Fue en Tenerife. Grupos ecologistas que se manifestaban por la defensa del territorio, por no a la venta de Canarias. Y al final, en concreto de esta manifestación, que se concluyó en el Cabildo Insular de Tenerife. Pedro tuvo una brillante intervención pública, pero a pesar de que Pedro intervino como otros ecologistas, se escuchó un audio de Manrique. Yo no fui quien puso ese audio, un audio de Manrique. Y hablaba del cinismo de los políticos, de los especuladores. Y el mensaje de Manrique, aunque no es, tengo una misión ética de seguir con su mensaje a través de la cátedra César Manrique. Cuando se le entregó la medalla de honor y tuve la intervención, la posibilidad de hacer una laudatio, yo renuncié a la laudatio y acusé a los políticos y a los especuladores de que Canarias siga en estado de colapso total y que se haya desamparado la voz de Manrique. Para terminar, vamos a escuchar a Manrique. Con la ayuda de Marta, porque si no tengo la ayuda de Marta yo no hago nada.
En primer lugar, primero quería decir, antes que me sirva una copa de champán, espera un momento, quería, ante el lujo maravilloso del paisaje de Lanzarote, yo me he querido vestir de smoking para hacer un homenaje a la misma altura de la estética y de la plástica de la isla de Lanzarote. Y también dar las gracias a los campesinos, a los marineros y a todos los habitantes de la isla que hemos luchado por levantar una isla. Y ahora quiero que me sirva una copa de champán como un símbolo para brindar por todo lo positivo de Lanzarote, por su virginidad y por su autenticidad. Y este trozo, o este fragmento de champán que me queda en la copa, lo quiero derramar en el suelo como una maldición a los especuladores y a toda la gentuza que está llegando a enriquecerse al más corto plazo para destruir una isla que podía ser patrimonio de la humanidad y una joya para España y para Canarias. Buenas noches. Muy bien.